Capital constante. Ahí arranca ahora. Entonces empezamos de nuevo. Roberto, perdón. Sí. No me terminó de quedar claro. Y estoy No, prestando pero- atención, juro. Perfecto. Si quieren ya aprovechamos que está grabando, hago un rápido paneo del texto, rapidísimo, y nos metemos en el ciclo del capital y le dedicamos todo el tiempo que sea necesario. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, el ciclo del capital, si ustedes lo insertan dentro de las teorías económicas que estamos planteando, es el núcleo de lo que llamamos teorías críticas. Dentro de las teorías críticas tomamos el materialismo histórico. Hemos dicho desde el principio, digamos, que Marx es quien desarrolla la crítica más fuerte a la economía política hasta entonces, basado principalmente en su estudio profundo sobre los clásicos. Los neoclásicos lo van a continuar desde una mirada muy diferente. Por eso decíamos, en la actividad 2 vamos a trabajar dos miradas que se pueden insertar dentro de lo que es el materialismo histórico y de la corriente neoclásica, como dos formas de ver un mismo proceso económico dentro del capitalismo. En el texto ustedes lo que vieron es que basados en esta teoría económica, ¿sí? en las teorías críticas, en el materialismo histórico, ustedes ven ahí que hablamos de producción en general. La producción en general dice, en cualquier estadio de la humanidad podemos identificar objetos de trabajo o materias primas, medios de producción, ¿sí? Los medios de producción y el trabajo vivo. El trabajo vivo, ¿sí? En las sociedades mercantiles, lo que se produce son mercancías, ¿sí? La diferencia de las sociedades mercantiles es que se produce para el intercambio. Entonces, lo que produce alguien no es solo valores de uso, como en cualquier sociedad, es decir, objetos útiles para resolver necesidades. Lo que se produce son valores de uso, pero a su vez valores de cambio, que esa es la característica de las mercancías, el ser valores de uso y valor de cambio. ¿Sí? Entonces aparece en las sociedades mercantiles, todavía no estamos hablando de la sociedad capitalista, pero aparece en las sociedades mercantiles, y esto se va a entender por ahí más de lo que lo plantea el texto, es que en las sociedades mercantiles, desde sus inicios, aparece, por ejemplo, que un valor de uso y valor de cambio se intercambia por otro. ¿Sí? En las sociedades del trueque, por ejemplo. Entonces lo que van a plantear es, si un valor de uso se intercambia por otro diferente, ¿sí? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común que yo pueda decir, por ejemplo, dos sillas equivalen a una mesa? Son dos valores de uso diferentes, el M y el M'. Pero tienen algo en común que permite que quienes intercambian puedan decir que dos sillas equivalen a una mesa. Y eso es el valor de cambio. El valor de cambio va a estar determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para ser producido. Y esto ocurre, quiere decir que cada silla tiene la mitad del tiempo de trabajo necesario que una mesa. Entonces se igualan con dos, ¿cierto? O sea, esta magnitud de valor es igual en tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Qué es la característica de las mercancías? El ser valores de uso, es decir, el mate es un valor de uso, me permite tomar mate, pero a su vez tiene un valor de cambio que está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para ser producido. ¿Sí? El socialmente quiere decir que no el tiempo de trabajo que al herrero en particular le llevó, sino el tiempo de trabajo que la sociedad de su tiempo le determina a los herreros para producir algo. Si tardó más, él no puede
justificar, digamos, si tardó más en tiempo improductivo, no justifica eso con un mayor valor, porque el mercado no se lo va a reconocer, ¿se entiende? Entonces, las sociedades, a través de los cambios tecnológicos, van modificando los tiempos de trabajo socialmente necesarios permanentemente. Y en el capitalismo, en las sociedades mercantiles y en el capitalismo, eso es lo que ocurre habitualmente. Nosotros vemos que comillas, el progreso tecnológico rompe con los tiempos de trabajo y hace que la posibilidad de productividad sea cada vez mayor. Por lo tanto, los tiempos de trabajo son menores. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esa es la forma de competir con el resto de quienes producen eso. Porque yo voy a producir y voy a poder ofrecer a menor valor, porque tengo más productividad. Y eso ocurre en las economías domésticas, digamos, en el interior de una economía, como puede ser la economía argentina, y en el concierto de naciones a nivel mundial. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, estas son las sociedades mercantiles. En la sociedad capitalista, que es un tipo de sociedad mercantil, aparece el capital que busca valorizarse, que reúne todas las condiciones que hemos visto de una sociedad capitalista, es decir, se produce con el ánimo de valorizar el capital, es decir, de llegar al final del ciclo a un valor mayor. ¿Sí? Y por eso se produce mercancías, es decir, valores de uso y valores de cambio, en un proceso bien particular, que es, ahora, no vendo para comprar como en las sociedades mercantiles, el MD, M', sino que lo que busco es valorizar el capital, obtener ganancias, el fin del lucro. ¿Sí? Entonces, Verónica, ahora veo que me dice, encontré engorroso tantos términos. MDM, eso es el ciclo en las sociedades mercantiles. Ese es el ciclo en las sociedades mercantiles. Lo explico brevemente, digo, eso lo podemos pensar hoy, en nuestro tiempo, por ejemplo, quien produce algo y lo ofrece al mercado, y es una estrategia de supervivencia, una forma de resolver las necesidades materiales. Por ejemplo, manualistas, artesanos, artesanas, ¿sí? Por ejemplo, lo hemos utilizado, el ejemplo de Parque Oliver, digo, ahí lo podemos ubicar en un número muy importante de actividades, talleres, ¿sí? Es decir, el M, ¿qué sería? El M es lo que yo produzco, con objetos de trabajo, con medios de producción y con mi oficio, mi conocimiento para producir algo. Ofrezco una mercancía, es decir, no produzco los bienes que necesito para la vida, sino que produzco algo en el que soy especialista, me fui desarrollando. Por ejemplo, fabrico ropa. Ese es mi M. Es una síntesis, Verónica, es decir, el M tiene dentro de sí todo lo que es necesario para producir ropa, ¿verdad? O sea, lo hago en forma propia, todavía no estoy incorporando una relación salarial dentro de ese proceso. Eso es propio de una organización que ya toma forma capitalista. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Yo por eso busco que lo vean en los ejemplos de, por ejemplo, manualistas, artesanos, etcétera, que no contratan trabajo ajeno, sino que llevan adelante trabajo propio. Y entonces, por ejemplo, un pequeño taller, o si alguien conoce o no, digamos, una feria, las ferias que por eso yo tomaba el caso de Parque Oliver, las ferias, de lunes a viernes están produciendo algo, ¿cierto? De lunes a viernes están produciendo algo. Y el sábado lo llevan al mercado, lo ofrecen. Lo que produjeron de lunes a viernes está en el N, ¿sí? Está en el N. Yo llevo mermeladas, yo llevo determinados productos, ¿sí? Que están sintetizados en ese símbolo que es M, ¿sí?
y yo lo intercambio, lo puedo en sociedades no dinerarias, lo puedo intercambiar por otros bienes que yo necesito para la vida, el M'. Pero en sociedades de intercambios indirectos, lo podemos intercambiar por dinero. O sea, esto es venta. Acá hay un proceso de circulación. Esto es venta. Y luego, el M', el M' también sintetiza los medios, los bienes que ese productor, esa productora, ese trabajador, esa trabajadora necesitan para reiniciar el ciclo, y los bienes para la vida. Y los bienes para la vida. O sea, yo pago el alquiler, compro alimentos para el grupo familiar, ¿sí? El M' tiene los bienes para reiniciar el ciclo y a su vez los bienes para la vida. Eso es una sociedad mercantil. Acá hay venta y acá hay compra. Mediado por el dinero, porque como decíamos en el circuito económico, en las sociedades dinerarias permite la mayor circulación. No sé si esto se había entendido bien. Bien. Roberto, a mí no me termina de quedar claro cuando te referís a la M después del dinero. O sea, esa M sería el conjunto de bienes que compras con el dinero y lo que vas a reinvertir de nuevo. Está lo que vas a reinvertir, que vos necesitas. Supongamos que, vuelvo al caso de manualistas, artesanos, artesanas, ¿sí? Vos ahí estás necesitando ciertos materiales y renovar maquinaria, etc. Bueno, este va a ser el fondo este va a ser el fondo en el que vos vas a poder recuperar materia prima, etcétera, ¿cierto? Pero a su vez, si es el trabajo tuyo, también vas a tener que, en ese fondo, vas a tener que tomar parte de ese fondo para la vida, es decir, para comprar tus alimentos, digamos, lo que hace alguien que ha desarrollado la actividad laboral a través de esa forma mercantil, ¿sí? Por ejemplo, el M puede ser un servicio o un bien tangible, es decir, el M puede ser peluquería, puede ser cualquier tipo de actividad que es llevada adelante de modo mercantil, es decir, día a día yo abro el negocio de 8 de la mañana a X horas y ofrezco un bien o un servicio. Planteaba lo de la feria porque me parece más sencillo de ver, de distinguir. Es decir, alguien produce, por ejemplo, milanesas de soja, o produce orgánicas, ¿sí? Como yo veo en Parque Olivero, o produce mermeladas, o produce determinadas valores de uso y valor de cambio. ¿Por qué son valor de cambio? ¿Y por qué los produce? Porque los puede intercambiar en el mercado. Y ahí hay un valor de cambio. Las vende. Cuando las vende, luego tiene que reponer los materiales, las materias primas y los medios de producción que necesita, y a su vez va a tomar de ahí para la vida. O sea, esa es su forma de generar los recursos para separarlos en la reinversión, como vos decías, reinvertir, que no es otra cosa que reiniciar el ciclo, y los bienes que él necesita ella necesitan para generar, digamos, para sostenerse como por su fuente de trabajo. ¿Se entiende? Y ahora No, sí lo entendí, gracias. no de nada. Pero no se queden con dudas, no sé si fui claro la explicación. Esta es sociedad mercantil. En la sociedad capitalista hay una diferencia esencial. Ahí hay aporte de capital. ¿Hay alguna pregunta más sobre esto, sobre las sociedades mercantiles? ¿Se entiende la diferencia que planteaban recién? Es decir, el M', ¿cómo se podría componer? Es difícil de pensar que sea todo para reiniciar el ciclo.
porque entonces quiere decir que no necesita de ese trabajo para sostenerse en la vida, es decir, tiene otra forma de sostenerse en la vida. Y también es imposible de pensar que todo lo que genera en la venta lo destina a bienes para la vida porque no tiene posibilidad de obtener entonces fondos para generar la compra que va a hacer acá para reiniciar el ciclo. ¿Se entiende? Si Sí, yo sí. hago mermeladas y no... Bien. Bueno, esto es sociedades mercantiles. La sociedad capitalista es un tipo de sociedad mercantil, pero en la cual el capital lo que busca es obtener ganancia, ¿sí? Plusvalor o plusvalía, obtener ganancia, que plusvalor es mayor valor, a través de la contratación de fuerza de trabajo en relación salarial. Esa es una gran diferencia, la diferencia esencial con las sociedades mercantiles no capitalistas. O dentro del capitalismo, no es lo mismo digamos, el desarrollo del ciclo mercantil, como el que acabamos de ver, que el ciclo capitalista. En el ciclo capitalista, el ciclo se inaugura con el aporte de capital financiero. ¿Sí? Ese sería el primer símbolo que aparece en el ciclo, que ustedes lo vieron. O sea, el D toma forma de porque está en forma dineraria. ¿Sí? El símbolo de D de dinero, en forma dineraria. Y un poco lo que hablábamos hace un ratito. Concurre al mercado. Acá hay un proceso de circulación. Lo que hace es compra. ¿Qué compra? Convierte al capital financiero en capital productivo. Es decir, definido el objetivo, el objeto que va a producir, combina qué necesita para producir. Si la empresa capitalista va a ser una empresa textil, por ejemplo, lo que va a desarrollar es un M, capital productivo, que va a tener planta industrial, materias primas, y va a contratar fuerza de trabajo en relación salarial. Entonces, eso es lo que habíamos comenzado a hablar. Esto es capital financiero, tiene forma de dinero. ¿Sí? Que puede ser, por ejemplo, el aporte de 4 personas que buscan valorizar su capital. Esto es capital productivo. ¿Por qué productivo? ¿Y por qué es lo que se necesita para producir? El capital productivo, podríamos decir, va a tener medios de producción, maquinarias, herramientas, plantas industriales, ¿sí? Medios de producción, materias primas y fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo en relación salarial. Lo que también podemos decir, bueno, ahí el trabajo no es propio, sino trabajo ajeno. Se ha contratado, en el mercado se ha contratado mercancías. Se ha contratado mercancías en el mercado. En el mundo de las mercancías se compran mercancías determinadas. Voy a empresas que venden mercancías que son maquinarias, construyo o compro una planta industrial, ¿sí? Eso hace el capital. Adquiero materias primas en el mundo de las mercancías, pero que a su vez son valores de uso específicos. Es decir, tienen una utilidad determinada, que son necesarias en una empresa textil, pero que no me sirven para una empresa petrolera. Ese es el valor de uso, ¿cierto? Y entonces, adquiero eso, pero eso es el capital que Marx va a llamar constante. Eso va a ser todo, eso es trabajo pasado. Todas son resultado de trabajo pasado. Y Marx va a llamar capital constante porque transmite valor, pero no genera valor, va a decir. Ese es el capital constante, que lo voy distinguiendo
ahora para terminar de responder a la duda que tenía Mike, ¿sí? O sea, en la composición orgánica del capital. Entonces, por un lado, compra capital productivo, compra o contrata. El capital productivo va a estar integrado por el capital constante, que son maquinarias, herramientas, lo que podríamos llamar medios de producción, materias primas, y contrata la fuerza de trabajo en relación salarial. Esa parte, a lo que destina como fondo para pagar salarios en el capitalismo, Marx lo va a llamar capital variable. El capital variable va a ser la masa de salarios abonados a trabajadores, trabajadoras. ¿Por qué lo llama variable? Porque va a ser la fuente de generación de nuevo valor. Hace variar el capital. Por eso lo llama variable. Hace variar el capital. ¿Cuándo? Cuando se completa el proceso productivo. Cuando se produce una nueva mercancía. Ahí va a surgir un nuevo valor de uso que no existía antes. Por ejemplo, ropa que vamos a fabricar. Ese es el valor de uso. Pero va a generarse también un nuevo valor, un valor mayor, ¿sí? Superior. Entonces, acá tengo todos los elementos necesarios para generar el proceso de producción. Y ahí comienza a llevarse adelante el proceso productivo, que puede demorar el tiempo que cada proceso tecnológicamente requiere. Digo, si produzco en una empresa agropecuaria, tengo que, digamos, condicionarme a los procesos naturales, ¿sí? de siembra, crecimiento, maduración, hasta la cosecha. Y si produzco en una empresa textil, tendré otras limitaciones, ¿cierto? Pero yo llego en cualquier proceso llego a una nueva mercancía, La masa de producción nueva la vamos a llamar M'. Por ejemplo, acá están las camisas que hemos producido. ¿Sí? Acá están los elementos que son necesarios para producir camisas. La planta industrial, las máquinas que cortan, que cosen, que pegan botones, etc. Las materias primas, los botones, el hilo, la tela, etc. Y la fuerza de trabajo que es capaz de llevar adelante a través de su oficio, de su conocimiento, ese proceso. ¿Sí? Ese es el capital productivo. ¿Por qué productivo? Porque es lo que necesito para producir. A esto, que es el resultado de la producción, Marx lo va a llamar el capital mercantil o capital comercial. El capital mercantil sería la traducción más precisa, más exacta. El capital mercantil, es decir, es la masa de mercancías que son producto del proceso productivo, resultado del proceso productivo, que van a ser entonces valor de uso específico, por ejemplo, la moda, el usar la camisa, el vestirme, el abrigarme, etc. Esa es la utilidad que tienen, ¿verdad? Y a su vez, el ser valor de cambio. El ser, en el mundo de mercancías, valores que yo puedo intercambiar en el mercado, que llevo al mercado. ¿Hasta acá alguna duda? No, vamos bien. Yo tengo una duda, profe. Sí, dale. No, el tema del capital, por lo que entendí, ¿no? Que el capital constante dijo que era lo que transmite valor pero no lo crea, que serían Sí. las maquinarias y todo eso, ¿o no? Se podría tomar como Sí, ejemplo eso. son Y la capital variable sería lo que altera el capital, lo que el valor también se altera sería el trabajo humano, la fuerza de trabajo. Perfecto, eso. Sí. Bien, bien. Está bien, Juan. Ok. Es así. Digamos, el capital constante sería todo lo que es el trabajo pasado, el trabajo muerto. Es decir, en el mundo de las mercancías, la unidad productiva que estamos analizando adquiere planta industrial, maquinarias y materias primas. Todo eso son mercancías.
son valores de uso también, y luego van a transmitir valor, pero no generan nuevo valor. Lo que va a decir el materialismo histórico es la generación de valor, el nuevo valor lo genera el trabajo vivo, y lo que vos destinás a la contratación de fuerza de trabajo en relación salarial, ese es el capital variable. Y respondiendo, intentando responder a Maite, en la composición orgánica del capital, lo que se va a plantear es qué relación hay entre el capital constante y el capital variable. ¿Sí? Fíjate en la hojita fíjense, digo, en el más avanzado, en la página 3 de lo que yo tengo impreso de lo que colgamos, ahí aparece la relación entre, bueno, lo describimos como C sobre B. ¿Sí? C sobre B. C sería el capital constante, es decir, esto sería el capital constante. El valor de medios de producción y materias primas. Medios de producción y materias primas. Es decir, todo lo que serían los bienes necesarios para la producción, sin contar la fuerza de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, planta industrial, maquinarias y materias primas. Eso, el valor de eso es el capital constante. Y el capital variable sería la proporción que yo necesito de fuerza de trabajo. Por lo tanto, hay empresas que por sus características tecnológicas requieren mucho capital constante y poco capital variable. Entonces, técnicamente lo que se dice es que esas empresas requieren una composición orgánica del capital muy alta. Por ejemplo, por decir algo, te da una relación de 12. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que por la masa salarial hay una exigencia de 12, por ejemplo, pero esto es un número que no nos vamos a meter mucho. Quiere decir que hay empresas que requieren mucho capital constante, por ejemplo, mucho valor de bienes que fueron trabajo pasado. Por ejemplo, una empresa de transporte, una empresa de aeronavegación. Requieren mucho valor en trabajo pasado, el valor de aviones, nada menos. ¿Sí? Entonces, la relación entre esos medios de producción y el valor de lo destinado al fondo de salarios va a ser alto con relación a, por ejemplo, siguiendo el caso de que estábamos trabajando, una empresa textil. Las empresas textiles suelen requerir poco capital constante. Tiene una relación diferente. Esa es la composición orgánica del capital, no es otra cosa. ¿Sí? A medida que avanza el, otra vez comillas, progreso tecnológico en el capitalismo, la composición orgánica del capital es cada vez más alta. Por eso decimos que, por ejemplo, el avance tecnológico destruye fuentes de trabajo, claramente. Destruye puestos de trabajo, porque la composición orgánica es cada vez mayor. Por lo tanto, se reemplaza trabajo vivo por trabajo muerto. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Bien, gracias. Entonces, acá llegamos a una nueva mercancía. Por ejemplo, prendas de vestir. Y eso se perfecciona en la valorización del capital, se perfecciona en la medida en que el mercado lo acepte. Es decir, que tenga éxito en el mercado. ¿Sí? Si se cancela el movimiento acá, esa empresa no va a poder perfeccionar su valorización. La lleva al mercado y la convierte en dinero. Acá hay venta. Acá hay venta.
¿sí? Entonces la empresa inicia, compra y contrata capital productivo, lleva adelante el proceso de producción en un determinado tiempo, surge la nueva mercancía, que luego es vendida y obtiene nuevamente capital financiero para reiniciar el ciclo. Profesor, una consulta. Sí, Lo que vamos Julián. a del capital financiero, el dinero monetario que arranca al principio, a diferencia del final, ¿es el valor agregado que es mayor y el excedente que se obtiene de todo el proceso productivo? Ahí No es el está el mismo, ¿no? excedente. No es el mismo. Ahí No vamos. es el mismo. No es el mismo. El objetivo del capital va a ser valorizarse, decíamos desde el principio. ¿Qué significa valorizarse? Obtener un valor superior al valor inicial. Entonces, el objetivo es que el D' sea mayor a D. ¿Sí? Ese es el objetivo. Que el D' sea mayor a D. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da eso? Y ese es, digamos, ¿cómo se da ese excedente en el capitalismo? Y esa es la idea del plusvalor. Marx lo va a explicar por la diferencia existente entre el valor de cambio de la fuerza de trabajo y el valor de cambio que genera la fuerza de trabajo, y los valores que genera la fuerza de trabajo. ¿Se entiende? O sea, el valor de cambio de la fuerza de trabajo, Marx lo que va a decir es que los clásicos confunden fuerza de trabajo con el trabajo, que hablan de trabajo, de contratar trabajo, cuando en realidad lo que contratan es fuerza de trabajo. Lo que va a decir el materialismo histórico es que en la sociedad capitalista, la clase trabajadora que fue despojada de medios de producción no tiene otra fuente de ingreso que vender su propia fuerza de trabajo, que vender su fuerza de trabajo. El vender su fuerza de trabajo, el ser contratado como trabajador, como trabajadora, entonces le permite a Marx decir, estamos en el capitalismo, en la fuerza de trabajo, frente a una mercancía. Es decir, quien concurre al mercado ofreciendo su fuerza de trabajo, concurre al mundo de las mercancías. Y no tiene otra cosa que ofrecer que su fuerza de trabajo. No tiene otra cosa que ofrecer. No tiene posibilidad de generar bienes como en una sociedad mercantil. Y ofrece su capacidad, su oficio, ¿sí?, para trabajar. Entonces, dice, si se comporta en el mundo de las mercancías como una mercancía más, estamos frente a una mercancía. Y por lo tanto, si estamos frente a una mercancía, esa mercancía, para ser tal, tiene que tener valor de uso y valor de cambio. ¿Sí? Y Marx dice que ya se ha demostrado que en el mundo de las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que brindan. Bueno, el valor de uso de la fuerza de trabajo es que el capitalista la contrata y la puede utilizar 8, 10, 12 horas diarias para trabajar. Ese es su valor de uso, el producir. ¿Sí? O sea, fíjense que cada elemento que compone el capital productivo tiene su valor de uso determinado. La fuerza de trabajo también lo tiene. Y lo que va a decir Marx es, tiene valor de cambio, que como estamos en el mundo de las mercancías, en el mundo de los intercambios, todo valor de cambio tiene un origen en el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirse. Entonces dice, esa es la tarea esa es, digamos, la función del salario. El salario va a estar determinado por lo que necesita el trabajador, la trabajadora, el grupo familiar para reproducirse como tal. Es decir, el salario va a ser para los fondos
el fondo para los bienes que requiere para la vida. Es decir, el trabajador o la trabajadora necesita un fondo que le garantice que cada día va a estar en condiciones de trabajar 6, 8, 10 horas cada día. No sé si estoy respondiendo con claridad. Es decir, el salario va a estar determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para ser reproducido como trabajador, como trabajadora. Y la diferencia, el plusvalor, va a ser entre el valor de cambio de la fuerza de trabajo diaria, que va a ser su salario diario, y lo que ese trabajador y esa trabajadora son capaces de producir en el proceso productivo, que es mayor, si no, no sería contratado, lo que rompería con el objetivo de valorizar el capital. Entonces, ahí lo determina en horas, Marx lo desarrolla en horas. Dice, por ejemplo, un trabajador trabaja 10 horas. Si en 5 horas produce un valor igual al valor de cambio diario de la fuerza de trabajo, es decir, a su salario diario, no por ese motivo se va a su casa, sino que sigue trabajando 5 horas más. Y en ese sentido, ahí está generando plus trabajo o plus valor. No sé si se entendió lo que... Sí, se entendió bien, profesor, muchas gracias. No, de nada. ¿El resto? Sí, Tengo sí, la duda de yo lo preguntarlo. entendí. ¿Sí? Digamos, es muy interesante seguir leyéndolo y ampliar, si les gusta el tema, ampliar en otra bibliografía que está en la materia. Es muy interesante y lo seguimos debatiendo y analizando, pero es ahí, digamos. Por eso le llama capital variable, porque es el que hace variar el valor. Digamos, el trabajo vivo es el que hace variar el valor, el que le agrega nuevo valor. Julián lo decía, ¿es el valor agregado? Claro, es el valor agregado. ¿Por qué está agregado el valor? Y porque tiene un trabajo que no tenía. Si la fuente del valor es el trabajo, el nuevo trabajo está llevado adelante en el proceso productivo, va a ser el que va a generar una mercancía que es más que la suma de las mercancías anteriores. ¿Por qué? Y porque tiene en acto, tiene trabajo presente, trabajo vivo, que ya está incorporado en las camisas. Porque no es solo la combinación de los bienes que necesitó para producir, planta industrial, medios de producción y materias primas, sino que esos objetos son los necesarios para que el trabajo vivo se aplique en las camisas. Por eso está muy bien, Julián, usar eso del valor agregado, porque es el valor que se le agrega, el trabajo que se le agrega. Entonces dice, lo contrató por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la fuerza de trabajo, lo que necesita para estar todos los días dispuesto a trabajar, en condiciones de trabajar. No puede alguien que no se alimenta lo suficiente, que no, bueno, todo lo que imaginamos. Está en condiciones de trabajar. Pero cuando llega a la igualdad entre lo que es el valor de cambio de la fuerza de trabajo, salario, y el valor de cambio producido por la fuerza de trabajo, no se va a su casa, sigue trabajando. Porque si, por ejemplo, necesita 3 horas o 2 horas, no por eso se va, sino que genera plusvalor. Esa es la fuente del mayor valor, del plusvalor, de la plusvalía, del excedente en el capitalismo. Según esta teoría. A partir de ahí, ustedes lo relacionan, en el texto se relaciona con la tasa de explotación, digamos, y la tasa de ganancia. ¿Sí? La tasa de explotación, digamos, también lo pueden ver como, digamos, como la tasa de plusvalía. ¿Sí? Que sería el plusvalor obtenido dividido el capital variable. ¿Sí?
que esto, para que se vea con más nitidez, Marx incluso lo aplica en horas. En horas. Por ejemplo, si alguien trabaja 8 horas y con 4 horas compensa lo que recibe de salario diario, las 4 horas restantes son plusvalor. Por lo tanto, dice, hay una tasa de plusvalía en esa masa de trabajo que es del 100%. ¿Sí? Yo le iba a preguntar, profesor, si podía explicar eso, la tasa de la plusvalía y la tasa de ganancia, que fue lo que no me quedó Dale. claro. En la Dale. fórmula, digamos, está, pero no entendí cómo Sí, poder sí. resolverlo. Bien. Ahí, digamos, por un lado, me gustaría que se distinguiera el valor de cambio de la fuerza de trabajo sería el salario, ¿cierto? Pero la compra a su valor de cambio y la compra porque tiene valor de uso, el capital, digo, la compra entre comillas, ¿verdad? La contrata. Entonces, la contrata a su valor de cambio, que es el salario. Y la utiliza porque es quien tiene la conducción del proceso de producción y a su vez es titular de lo que se produce. Es el propietario del capital productivo, el capital. Entonces la usa. Y la contrata, por ejemplo, para que trabaje 10 horas diarias. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, si nosotros imaginamos, por ejemplo, que hay una jornada laboral. Se me cae la pizarra. Si nosotros imaginamos que hay una jornada laboral de 8 horas, cada trabajador, cada trabajadora, ¿sí? En 8 horas produce valor, ¿sí? Utiliza el capital constante, los medios de producción, la planta industrial, las materias primas, para generar valor. Y entonces, por ejemplo, pero a su vez recibe el salario que va a estar dado por el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Supongamos que ese trabajador, esa trabajadora, requiere 4 horas del trabajo diario para compensar los salarios, es decir, para compensar con valor el valor de cambio de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, durante esa media jornada, compensa con valor el valor de cambio de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Vuelvo a decir una vez más, pero no por eso a partir de ahí concluye su jornada, sino que sigue trabajando. Entonces, las 4 horas restantes genera su valor. ¿Sí? Entonces, generó un valor, en un momento compensa el capital variable y luego es todo plusvalía. Y luego es todo plusvalor. Entonces, depende de la magnitud que tenga, supongamos, si produce cosas de un valor muy, muy grande, esta línea se vendrá hacia abajo. Y la tasa de explotación será mayor. O si esta línea, al revés, sube, quiere decir que habrá una tasa de explotación menor. ¿Sí? Entonces, vos, Julián y el resto, esto lo pueden imaginar, digamos, en la realidad, es decir, alguien produce algo de un valor que, dada la magnitud, es decir, si yo produzco X cantidad de camisas en esa media jornada, que compensan el valor agregado con el salario diario que yo percibo, a partir de ahí genero más valor, que es plusvalor, es decir, yo ya el capital obtuvo,
compensación del salario que pagó. A partir de ahí, genero nuevo valor. Esto por un lado. Esto lo puedo traducir en valor, es decir, lo puedo expresar en dinero. Lo expreso en dinero. Entonces, si alguien, por ejemplo, de salario mensual obtiene 50.000 y cada trabajador genera en un tiempo igual, es decir, si esto es una magnitud de 8 horas, y esto será el equivalente a 4 horas, acá en las 4 horas restantes, yo estoy generando otros 50.000. ¿Sí? Quiere decir que esto por trabajador, quiere decir que esto en la masa de trabajadores va a ser de una magnitud superior. Pero si yo quiero medir la tasa de explotación, lo puedo hacer en términos de valor. Digamos, lo que ustedes tienen de P sobre B es eso. Individual o colectivamente, es decir, lo puedo ver en el total de trabajadores y trabajadoras o en cada uno en particular. Pero digo, el análisis es el mismo. ¿Cómo lo puedo expresar? Bueno, lo puedo expresar en este ejemplo sería 50.000 dividido 50.000. Por lo general, estas cuestiones se expresan en porcentaje, por lo tanto lo multiplico por 100 y me da que en ese caso la tasa es del 100% o de 1. ¿Cuál es la tasa? Y la tasa es del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tasa de explotación, la tasa de plusvalía es del 100%, el plusvalor generado es de una magnitud igual al salario generado. Es decir, que puede ser mucho mayor. Depende cómo se corra esto. O cómo se prolonga esto. No está planteado en el texto este de la clase, pero sí en la bibliografía complementaria, que ahí hay un concepto muy interesante que es la plusvalía absoluta, la generación de plusvalía absoluta y la generación de plusvalía relativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que esto es un planteo que hace David Ricardo a la puja que hay entre industriales y terratenientes en Inglaterra de su tiempo. Si la masa de alimentos que requieren los trabajadores y trabajadoras baja su valor, esta línea va a bajar. ¿Por qué? Van a bajar los salarios porque los medios que necesita el trabajador, la trabajadora, el grupo familiar, el proletariado, los medios que necesita, los bienes que necesita para la vida, van a ser más baratos. Por lo tanto, va a tener más masa de plusvalor. Eso es lo que se llamó después, Marx llamó plusvalía relativa. Ahora, si yo tengo esto en 8 horas y obligo a alguien a trabajar 10 y ya cubrió eso, ¿qué quiere decir esto? Que está generando más plusvalía. Y a eso le llamaron plusvalía absoluta. Es decir, bueno, resulta que vos generás el valor de cambio de la fuerza de trabajo, tu salario diario, con 4 horas. Si la productividad de la economía hace que ahora necesites, porque los alimentos bajaron su costo, necesites 2 horas o 3 horas, eso es plusvalía relativa. Es decir, bueno, vos seguís trabajando 10, pero ahora necesitas 3 horas para producir los bienes. No 4, 3 horas. Quiere decir que en vez de 4, trabajas 5, generando excedente. Eso es plusvalía relativa. Ahora resulta que te notifican que no vas a trabajar 8, sino que vas a trabajar 10. Eso es plusvalía absoluta. ¿Por qué? Y porque vos generaste en 4 o en 3, pero a su vez ahora no trabajas 8, sino que trabajas 10. ¿Se entiende, Julián? ¿Y el resto? Sí, sí, se entiende. ¿Y la tasa de ganancia? La tasa de ganancia sería incorporar todo el capital productivo. Borré acá el ciclo del capital, pero sería todo el capital productivo y ver, fíjate que el C es el capital constante en la simbolización, ¿sí? El C es el capital constante.
que en cierta bibliografía lo vas a encontrar como CC, capital constante, ¿sí? Por ejemplo, en Desai, que es un autor que está, Desai, que es muy interesante. Yo me baso más que nada en la simbolización, me baso en él. Pero el capital constante lo plantea así, y el capital variable lo llama así. Ahí ustedes en el texto que yo les puse, le puse el C y el B. El C y el B. Qué lío que estoy haciendo. Pero digo, el C es el valor del capital constante. El B es el valor del capital variable. Fíjate que ahí en la tasa de ganancia, vos decís, bueno, por un lado, la plusvalía sería la ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿puedo borrar acá? Sé que eso que estoy explicando está en un video de Bárbara, lo de en base a un video de un economista también. Puede ser. Y el PowerPoint que colgamos, que yo planteo, que le puse vos yo, digamos, ahí está también planteado al final. La tasa de ganancia. La ganancia sería el plusvalor, ¿sí? Y dice, por ejemplo, ¿cuánto es la proporción, el margen de ganancia que obtiene el capital constante más el capital variable puesto en el capital productivo? Esto es capital productivo, esto es capital productivo, y esta es la ganancia generada. Si yo lo multiplico por 100 para volver a expresar en algo que se utiliza mucho, que es la expresión en porcentaje, me puede llegar a dar, por ejemplo, el 15%. ¿Sí? Digo, bueno, el 15%, ¿qué significa? Que en el proceso de producción, la tasa de ganancia de ese capital, de capital total, capital productivo, es decir, la suma de capital constante más capital variable, me significó una utilidad, una ganancia, un lucro del 15%. Se verificó con esa tasa de ganancia, Julián, lo que decíamos, lo que vos planteabas hace un rato, el D'. Se verificó que el D' es mayor que el D. Supongamos, ustedes ahí en ese práctico de actividad 1, cuando tienen que plantear el D, esto es capital financiero, ¿verdad? ¿Ustedes ven algo ahí? Esto es Sí, capital sí, se financiero. ve. Sí, sí, está bien. Bueno, y ustedes ahí le ponen números, por ejemplo, le ponen 10 millones. Esos 10 millones van a contratar y comprar capital productivo. Este capital productivo se divide en capital constante y capital variable. ¿Sí? Ingresa al proceso de producción y al cabo de un periodo, por ejemplo, del año, obtuvo una M'. M' es las camisas que yo produje. ¿Sí? El M' tiene la materia prima utilizada, tiene la porción de los medios de producción que absorbe, porque las máquinas, por ejemplo, duran 10 años. Si duran 10 años, la producción anual se lleva el 10% del valor de la maquinaria, ¿sí? Y a su vez tiene la masa de salarios y tiene el plusvalor generado. Entonces, una vez que eso se produjo, lo llevo al mercado, a través de la venta, obtengo el D'. El D', al cabo de todo el proceso, va a tener una magnitud de valor que va a generar una ganancia determinada, que puede llegar a ser un porcentaje de estas características. ¿Cómo se obtiene? Y se obtiene de el valor del plusvalor
al cabo del proceso en proporción, margen, al capital productivo puesto en riesgo, para hablar en términos de una economía capitalista. Es decir, el riesgo va a estar dado por la imposibilidad de producir o la imposibilidad de vender. Ah, Sofía Alfonso decía que se tenía que desconectar. ¿Se entiende? Composición orgánica, Maite, quedó más o menos respondido. Sí, profe, yo lo entendí. Gracias. De nada. Julián, ¿se entendió esto? Sí, un poco mejor. No digo Un que es poco mejor. fácil. No me resulta muy fácil, obvio, pero se entendió un poco mejor. Pasa que capaz mirando los videos no tengo el pizarrón como usted lo muestra y son puro fórmulas, ¿viste? Capaz se me complica un poco. Encima yo cuando veo una fórmula la quiero llevar a valores y se me complica más. Vuélvanlo a ver y háganlo con el ejemplo más simple posible. ¿Sí? Digo, se trata de entenderlo conceptualmente, por lo tanto, en esta etapa no vamos a plantear, por ejemplo, en la actividad 1, no vamos a plantear que ustedes le den toda la precisión, sino que conceptualmente vean cuál es la generación del excedente en el capitalismo según esta teoría económica. ¿Sí? O sea, cuando ustedes en el presente y en el futuro piensen en lo que sería la tasa de plusvalor o la tasa de explotación y lo vinculen con algo más concreto, como puede ser la explicación conceptual de una teoría, lo vean en este sentido. Es decir, bueno, lo que nos interesa es que ustedes conceptualmente puedan diferenciar que una cosa es el valor de cambio de la fuerza de trabajo, que sería su salario, y otra cosa es el valor de uso de la fuerza de trabajo, que genera valores de cambio de una magnitud superior al valor de cambio de la fuerza de trabajo, aunque parezca un trabalengua. ¿Sí? Lo vuelvo a decir más despacio, es decir, lo importante es que la fuente del excedente en el capitalismo, la fuente del excedente va a estar dada por el valor de cambio de la fuerza de trabajo, que es el salario, por el valor de uso de la fuerza de trabajo. Va a estar dado ahí. ¿Por qué? Porque el valor de uso de la fuerza de trabajo es el poder generar mercancías de un valor de cambio superior a su valor de cambio. Y que eso lo puede medir en un proceso industrial, principalmente se puede medir en términos de tiempo, porque si el valor de cambio es compensado en 2 horas, en el resto de las 8 horas produce plusvalor. Acá en la actividad 1 les planteamos el ciclo del capital. Y dice que el denominado ciclo del capital puede ser expresado simbólicamente del modo siguiente. Bueno, y pone D, capital financiero, M, lo vieron, ¿cierto? Proceso productivo, M', el capital mercantil, y el D' que vuelve a ser capital financiero. Les planteamos, piensa en una empresa de capital dedicada a la producción y venta de un bien determinado. Describe qué actividad desarrolla. Ahí piensan ustedes, cualquiera. B, imagina cómo se compone cada uno de los símbolos del ciclo de producción y valorización. Da ejemplos. Da ejemplos, es decir, si ustedes piensan en una empresa textil, si ustedes piensan en una empresa que fabrica vehículos, si piensan en una fábrica de motos, etc., piensan en ejemplos de cómo es el capital financiero productivo, ¿verdad?
Fíjense que el C. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los símbolos M y M'? El M y el M', una cosa es ser capital productivo, los bienes que yo necesito para la producción, y otra cosa es ser el resultado de esa producción. Si yo produzco motos, una cosa son toda la planta industrial que ustedes pueden ver en una ciudad que produce motos, y otra cosa es ver el M', que son el resultado de ese proceso. O sea, ya es el capital mercantil. ¿En qué se diferencia el capital constante y capital variable? Lo que hablábamos mucho tiempo de la clase y está planteado en el texto y está planteado en el PowerPoint. Es decir, el capital constante es el trabajo pasado, ¿verdad? El capital variable, todo lo que hemos hablado. Y después, bueno, ensaya en el ejemplo del punto A valores monetarios en cada elemento del ciclo. ¿Cómo se podría calcular la composición orgánica del capital y la tasa de ganancia al final del primer ciclo? Y por último, ¿en qué fase del ciclo se produce el proceso de valorización y por qué? Y un poco lo que habíamos hablado. Profesor, en ese ejercicio de darle valor, ¿le damos cualquier valor que nosotros pensemos? Sí, para jugar un poco con valores así que puedan aplicar de un modo muy sencillo las formulitas de las que hablaba Julián. Bueno, ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? De todos modos, no sé, en el próximo encuentro, ustedes vayan generando esto. En el próximo encuentro, si hay alguna duda, la vemos. ¿Sí? Hacemos como hemos hecho habitualmente, una primera parte, un primer tiempo, un primer momento para despejar las dudas que queden y volvemos a plantear que hacemos el ensayo de 15-20 minutos de debate de la actividad 2 y luego vamos a trabajar ya el tema siguiente. ¿Sí? Bueno, abrimos el espacio de consultas ahora de quienes lo hicieron, quienes se han quedado con dudas y no lo plantearon, si quieren escribir, si quieren preguntar. Juan, ¿querés decir algo? Estás en silencio. No, estoy leyendo el trabajo yo y por Ah, ahí el tema de que... sí, tengo la cara de serio porque estoy pensando. eh, sobre el tema de composición orgánica del capital y con todos los... bueno, hay en la pizarra lo que estuve explicando. eh, por ahí sí me quedó medio dando vueltas, pero nada, dijo que podemos poner los valores, cualquier número que nosotros queramos para ir sí, jugando con sí, eso. Igual sí está todo en sí. el texto y está en el Power, o sea, yo creo que si lo releo de vuelta, sí se va a entender. Después todo lo demás no tengo Sí. ninguna duda, todo me quedó claro, todo el Bien, proceso. gracias, Juan. Gracias, gracias. ¿El resto? Sí, yo creo que de todo lo que está planteado en la actividad eh, está en el texto y está en el PowerPoint. De hecho, el PowerPoint reproduce el texto. y también está en el video ese que está subido a la parte del práctico también. Esto. Claro, el video es el PowerPoint, que creo que es ese al que te referís, ¿cierto? Y Sí, no se va... Bien, como que adelanta la nota de cátedra, el video es. sí, 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 así es. Yo por mi lado me habían quedado algunas cosas dando vuelta también, pero bueno, faltaba una girita de tuerca nomás para poder entenderlo mejor. Porque bueno, los videos y los textos lo vi, pero eran como medio pesados, capaz, y
Capaz Sí, explicándolo claro. a usted de manera más sencilla, capaz lo entendí un poco mejor. Claro, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Por ahí consulta? Si no, creo que considero yo que no es tan complicado en sí de entender, sino que son como muchos conceptos, muchos términos, como mucha sí, cosa y se te hace un matete en la cabeza, sí, pero, pero en sí me parece que es de todos los temas que hemos estado viendo el más aplicable porque es el capitalismo y es lo que vemos a diario y lo que estamos acostumbrados a ver. Nunca vivimos en otro sistema económico, entonces como que todo esto nos, a mí o a mí por lo menos me resulta mucho más fácil entenderlo asociándolo a cómo se mueve el mercado de cualquier cosa, qué sé yo, lo puedes vincular con algún trabajo, eh, sí, con algo que ves más diario, más cotidiano. sí. Bien. Esto que plantea la compañera es útil por ahí hasta que se familiaricen con los conceptos, como bien dice ella, son muchos conceptos nuevos por ahí, eh, darle la precisión, porque lo que tiene de sencillo que el materialismo histórico, que Marx tuvo esa profundidad de utilizar cada concepto de un modo muy, muy particular. Es decir, cuando habla de capital constante, habla de determinada cosa. Cuando habla de capital variable, habla de determinada cosa. De ahí no se mueve. Digamos, no da lugar a interpretaciones que pueden llegar a ser diferentes. Es decir, cuando él habla de, del capital constante, por ejemplo, va a hablar de todos los elementos que son necesarios para producir, para iniciar el proceso de producción, que son trabajo pasado, que son comprados en el mundo de las mercancías y que van a ser puestos en marcha por el capital variable, es decir, por el trabajo vivo. ¿Sí? Y después con esto de composición orgánica del capital, por ahí lo que planteaba Maite al principio, es un concepto nuevo, pero cuando él habla de la composición orgánica, habla justamente de la relación entre el capital constante y el capital variable. De la relación entendida como cociente, es decir, bueno, yo si divido el capital constante por el capital variable, ¿cuánto me da? Y en una empresa textil, en un sector, va a tender a a un determinado valor. En el sector de las empresas aeronáuticas, por ejemplo, tiene otra relación. Lo cual no quiere decir que la empresa A y la empresa B sean exactamente lo mismo, pero hay como una tendencia en el proceso. ¿Sí? Y la tasa de ganancia, lo mismo, es decir, bueno, del capital productivo total, ¿cuánto genera de plusvalor al cabo del proceso? Bueno, si no hay más preguntas, consultas, sí, Maite, ¿vas a decir algo? No iba a decir nada, pero por mi parte quedó bastante claro todo, por suerte. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, vamos cerrando. Y volvemos a decir, está abierta las diferentes vías de consulta, está el encuentro próximo, que no sé si es la semana que viene o la próxima, porque yo en el calendario vi La que es semana que semana viene al final. tenemos Semana la que viene semana la del semana del estudiante. estudiante. Ah, perdón, a ver, Es la semana del estudiante, la bien, semana que viene. sí, claro, yo tenía esa duda. Entonces nos vemos en 2 semanas. De todos modos está abierta la posibilidad de hacer consultas y si quieren ponerse al día con trabajo y escribir, eso lo podemos hacer. Entonces, allá en el próximo encuentro hacemos un primer momento para consultas breves de esto, avanzamos en la actividad 2 y avanzamos en el tema siguiente. Buenísimo, profesor. Bueno, muchas gracias. Bueno.
Bueno, hasta No, luego. profe, adiós. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. No, pero